Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. La obra de Siqueiros conecta con el espectador con el presente y le permite proyectarse hacia el futuro. Ya comenzamos. La obra de David Alfaro Siqueiros se caracteriza por el dinamismo y la movilidad compositiva, así como por una búsqueda de efectos dramáticos mediante el uso de la luz y el tratamiento escultural de las figuras y los fondos. Blanca Luz Brum y David Alfaro Siqueiros salieron de México. Iban exiliados, enemigos políticos del gobierno del presidente Abelardo Rodríguez en abril de 1932. Conocían a algunas personalidades en Los Ángeles que les ayudaron a conseguir sus visas para entrar a los Estados Unidos. Durante 1932, en el sur de California, las imágenes del cine y de las historietas que desplegaban jardines del Edén, habitados por personajes como el Tarzán del cine, eran muy populares. Tarzán fue de las primeras películas sonoras actuada por el nadador y campeón olímpico Johnny Weissmuller. En ese tiempo, Hollywood había filmado 17 películas actuadas por la beldad mexicana Dolores del Río, quien había personificado a Ramona en el cine. Una imagen mítica de la mujer californiana. Las animaciones góticas de cuento de hadas de la serie Silly Symphony de Walt Disney en Technicolor tenían un éxito rotundo. Los Ángeles era un creciente fenómeno urbano conectado por carreteras, carros y anuncios espectaculares en las calles. Y en 1932 era la sede de los Juegos Olímpicos. Y aunque la pobreza acechaba a la mayoría de los ciudadanos a consecuencia de la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street en 1929, las imágenes de la ciudad que publicaba en sus anuncios la mostraban y envolvían de una idealización de una ciudad jardín, sembrada de palmeras, comprometida con el progreso. Tenía un toque de romance colonial, como lo escribió la emprendedora californiana Christine Sterling, quien acababa de rescatar y de reconstruir en un estilo típico mexicano el original pueblito de Nuestra Señora de los Ángeles de Porzúnculo, que nació iberomexicano en el siglo XVIII. La atractiva literatura que se difunde sobre Los Ángeles y que atrae a miles de personas hacia California del Sur me atrajo a mí también. Las postales y las publicaciones pintan a Los Ángeles con los colores del romance español y mexicano. Son atrayentes sus imágenes de viejas misiones, muros de adobe, el rasgueo de las guitarras y el repiquetear de las castañuelas. Al ver la placita por primera vez, Siqueiros pensó: la remozaron en un estilo Mexican Curious. Llegando a Los Ángeles, Blanca-Luz, Siqueiros y el hijo de ella, Eduardo Parra, rentaron un espacio en la casa de huéspedes de Electa Arenal, una mexicana que había huido a Los Ángeles con sus 4 hijos, Berta, Leopoldo, Luis y Angélica, cuando fusilaron a su esposo en tiempos de la Revolución. Siqueiros y Angélica se casarían en 1938, pero en 1932 ella estaba casada con otro y embarazada de Adriana, y él estaba perdidamente enamorado de Blanca-Luz, con quien se casó en Los Ángeles ese año. En Luis Arenal, Siqueiros encontró a un artista valioso. Más que nada lo admiraba como grabador. Se convirtió en el mejor amigo de Siqueiros, quien escribió sobre él. ¿Cuántos de los mexicanos que viven en México quisieran vivir tan intensamente como lo hace este camarada nuestro?
exiliado, perdido dentro del tumulto de hambre y esperanza que constituyen los 3 o 4 millones de mexicanos apodados pochos que viven en el sur de los Estados Unidos. La distancia parece haber enfatizado su comprensión de los aspectos artísticos mexicanos. La pintora Ione Robinson y el director de cine Joseph von Sternberg eran algunos de los simpatizantes comunistas que asistían a algunos eventos del Reed Club de Los Ángeles. Ione había visitado y posado para Siqueiros en Taxco y convenció al cineasta de origen austriaco para que le ayudara a Siqueiros a entrar a los Estados Unidos. Von Sternberg además patrocinó una exposición de 50 pinturas de Siqueiros en las galerías del Hotel Ambassador. Jake Zeitlin puso en exhibición las litografías realizadas por Siqueiros en Taxco en su librería en el centro de Los Ángeles. El sentido de la monumentalidad de Siqueiros tocaba una fibra en la sensibilidad de von Sternberg, notoria en sus montajes cinematográficos, tales como The Scarlet Empress y Blonde Venus. Siqueiros pintó un retrato de von Sternberg. Este aparece concentrado en su trabajo en los estudios Paramount. No se sabe qué fue de la obra, pero una fotografía revela lo que Arthur Millet escribió sobre ella. Von Sternberg aparece en esta pintura, feo, absorto, dominante. Se parece más a él mismo que cualquiera de los otros retratos que se le han hecho. Millet fue un amigo y un apoyo para Siqueiros desde los días de Taxco. En sus artículos de Los Angeles Times, este periodista y crítico de arte dejó escritos varios testimonios inolvidables sobre la propuesta del artista mexicano en California. Siqueiros crea las formas más poderosas. Cuando uno deambula por su exposición en las galerías Stendhal, el efecto que producen las obras en su conjunto es sobrecogedor. A su llegada a LA, Siqueiros contactó a los camaradas del Partido Comunista de Estados Unidos, que se organizaba en grupos llamados Reed Clubs, centros abiertos al público, donde se podía atender a recitales, lecturas, discusiones de libros, exposiciones, y donde cualquier persona creativa podía recibir atención profesional para superarse. Los artistas e intelectuales que asistían compartían una admiración por la Unión Soviética y su utopía del progreso. Una de las propuestas políticas centrales de los Reed Clubs era la de luchar contra el chauvinismo blanco y contra todas las formas de discriminación y de la persecución de los extranjeros. Siqueiros pintó durante su estancia de 7 meses en Los Ángeles 3 murales contra la inequidad étnica. El primero de ellos se intitula Mitin Obrero y fue pintado sobre la fachada del Chouinard Institute of Art en el centro de la ciudad. Representa una escena callejera de protesta contra la discriminación racial que entonces sufrían los afroamericanos en los Estados Unidos. Nelbert Chouinard cumplió su oferta de Taxco. Invitó a Siqueiros a dar un curso de muralismo en su instituto, el cual contaba con maestros modernistas como Hans Hofmann, Richard Neutra y Alexander Archipenko, el precursor de la escultopintura. Sin embargo, no permitió
que el maestro mexicano y sus alumnos realizaran un mural de práctica en alguno de los muros de la institución. Les ofreció en vez algo que en ese entonces sonaba inverosímil: que pintaran alguno de los muros exteriores del edificio. Siqueiros, después de muchas noches de insomnio, convirtió esta adversidad en el reto de pintar los primeros murales exteriores de la época moderna, embarcándose en un proceso experimental innovador. En este mural, Siqueiros explora con sus alumnos la historia del muralismo. En la práctica, apropian y renuevan la tradición artística de Miguel Ángel y Francisco de Goya. Millet escribió: En solo 2 semanas, 18 artistas se han integrado como equipo, en un bloque, para pintar el primer mural de exteriores de la modernidad, en la fachada del Instituto Chinaa. Su medida es de 6 por 7.5 metros. El primer bloque de pintores estaba integrado por artistas como Millard Sheets, Ruben Kadish, Harold Lehman, Fletcher Martin, Luis Arenal y Philip Goldstein. Algunos de los miembros de los estudios Disney tomaban clases de arte en Chouinard. Entre ellos, Donald Wilkinson Graham era uno de los miembros más activos del taller de Siqueiros, y el 15 de noviembre de ese año fue nombrado director de la recién nacida Disney Art School. Siqueiros estaba fascinado con el sentido de trabajo en equipo, tanto para hacer deporte como para constituir talleres de cine, de animación y, por qué no, de arte público. A partir de entonces, el pintor organizó talleres con sentido industrial para la realización de sus ciclos murales y obras de agitación y propaganda. En el tercer mural que Siqueiros pintó en Los Ángeles, Retrato Actual de México, expresa sin ambajes la idea de que la Revolución Mexicana de 1910, en la que él arriesgó el pellejo como soldado carrancista, fue traicionada por algunos de sus propios generales. Siqueiros pintó este mural sobre los 3 muros de la terraza del jardín del director de Hollywood, Dudley Murphy, su amigo entusiasta que organizó en su propia casa en Pacific Palisades la exposición de las pinturas que el mexicano había expuesto en el Casino Español en la Ciudad de México. Dudley Murphy invitó a sus amigos de Hollywood, entre ellos a la actriz Marlene Dietrich, al director John Huston, a Charles Chaplin y al actor Charles Laughton, a que vieran y compraran la obra del artista exiliado. Cuando Charles Laughton me preguntó, ¿cuánto vale cada pintura? $1,000 cada una, le contesté tímidamente. No, $2,000 por cada una. Charles Laughton fue mi más generoso mecenas. Cuando en 1939 lo visité en su casa de Londres, ¿cuál sería mi sorpresa descubrir que solo tenía obras mías colgadas en la pared? Entre ellas Zapata, Retrato de Blanca Luz, la que le hice a don Luis Echén, En Marcha y Madre Campesina. El mural de la terraza de Dudley Murphy era un regalo de agradecimiento a la solidaridad de su anfitrión, que se portó con él como un camarada. En él retrata al general revolucionario que fuera presidente de México, Plutarco Elías Calles, como el hombre de hierro de la nueva burguesía. A su lado han caído muertos 2 trabajadores a causa del abuso de poder del acaudalado estadounidense J.P. Morgan, retratado en el muro de enfrente. Los trabajadores portan los trajes del color de la bandera de Estados Unidos. En el muro de enfrente, un guerrero rojo de escultural volumen
Recuerda a los guerreros águila y los guerreros jaguar de tiempos aztecas. Y sus ojos verdes, como los de Siqueiros, gritan detrás de la máscara del tiempo. En esta maravillosa pintura, Siqueiros ha apropiado los escenarios metafísicos de sus amigos de Quirico y Carrá. Representa un enigmático escenario precolombino y colonial en medio de la vegetación tropical. Dos figuras, campesinas arcaicas, miran como esfinges a través del espectador. Sus cuerpos son rebosos. Una niña semidesnuda, de desafiante mirada, denuncia la indignidad de la miseria. En 1936, Siqueiros pintará Niña Madre, obra maestra que le da continuidad a esta temática. Este retrato actual de México era el único de los 3 murales pintados por Siqueiros en Los Ángeles que aún estaba intacto en el 2002. Los nuevos dueños de la casa que habitó Murphy, los señores Bloomingdale, donaron el mural al Museo de Arte de Santa Bárbara, California, cuyo patronato pagó $1 millón para remover el mural de manera profesional. La terraza íntegra fue transportada y montada sobre la fachada del museo. El segundo mural que Siqueiros pintó en Los Ángeles se intitula América Tropical. 3 semanas después de terminar el mural de Chinard, me llamó el húngaro Ferenc para invitarme a pintar un muro exterior aún más grande que el primero. Tenía 5.18 por 12.9 metros. Debía ser una decoración espectacular que hiciera juego con la remodelación de la plaza como un lugar mexicano folclórico. Christine Sterling, conocida como la madre de Olvera, por sus obras de remodelación de la Plaza Olvera, cuestionó a Ferenc. Pero si el hombre es un comunista. Pues sí, pero es el único que acaba de inventar una nueva técnica para pintar grandes murales exteriores. La presencia de Siqueiros había despertado la curiosidad de varios pintores, dibujantes de escenografías de Hollywood y caricaturistas de Disney. Querían participar de la segunda aventura de pintar un mural callejero. El segundo bloque de pintores incluía 29 artistas, quienes realizamos el mural en 20 días. Los patrocinadores eligieron el tema del mural América Tropical, concebida desde el punto de vista de una California del Sur soleada, de vegetación deliciosa y mucha agua, habitada por gente morena humilde y feliz. ¿Cómo era realmente el trópico? Naturalmente, cuando el director nos encargaba eso, pensaba que íbamos a pintar una América tropical llena de alegría, de música, de colores, de danza. Pero aquello no podía ser. El trópico latinoamericano era explotado por la burguesía aliada de los diversos imperialismos. El México tropical también, donde el indio trabaja en empresas chicleras por salarios miserables y donde no existe más autoridad que la de la compañía imperialista. Una América tropical es donde se está desarrollando un drama amargo, de pueblos que no tienen derecho a su propia autonomía, de pueblos ricos geográficamente que se están muriendo de hambre, y entonces nosotros, lo mejor que pudimos, pintamos al México de la América Latina. ¿Cómo lo pintamos? América Tropical, el ciclo mural de Siqueiros, representa un escenario dramático y verde, confeccionado con las formas de los restos de la civilización maya que aparecen en medio de ceibas de copos gigantescos que tapan el sol
y de piedras labradas y esculpidas de otros tiempos, abandonadas, agarradas de sus raíces destructoras en medio de la más feraz vegetación tropical. Los restos arquitectónicos y escultóricos que pintó Siqueiros en esta obra están inspirados en las formas arquitectónicas del Palacio de las Columnas Esculpidas, un edificio de influencia tolteca en Chichén Itzá y sus chacmoles, esculturas de enigmáticos rituales. En el centro, en medio de una vegetación tremenda que da idea de ese drama cosmogónico ya de por sí trágico, pintamos la realidad contemporánea. El símbolo del peón indio y negro crucificado sobre su cruz bajo la efigie del águila norteamericana. Se ha puesto precisamente el águila imperialista que aparece en todas y cada una de las monedas norteamericanas para que el símbolo fuera más preciso. No aparece solo el indio crucificado, sino también la realidad objetiva y concreta. Colocamos al lado derecho de nuestro muro lo que podía simbolizar al peonaje de los países tropicales, colocados sobre un pedestal rojo. Se trata de la lucha armada. El mural fue censurado, blanqueado al poco tiempo del escándalo que provocó su presentación. A principios de los 70s, en el contexto de las luchas de César Chávez por los derechos chicanos, la pintura blanca del muro se fue cayendo y reapareció la silueta del Cristo de Olvera como un fantasma. Fue la crítica de arte Shifra Goldman quien le escribió a Siqueiros pidiéndole permiso para hacer una réplica del mural. Siqueiros contestó: No autorizo a ningún artista a trabajar ni sobre el muro original ni en la realización de una réplica del mismo. He decidido pintar una nueva versión del mural en mi tallera de Cuernavaca y donaré la pieza a la comunidad mexicana en Los Ángeles. Por desgracia, el artista no pudo cumplir su promesa debido a su muerte acaecida el 6 de enero de 1974. América tropical es hoy una ruina, un testimonio palpable de injusticia y discriminación racial en el corazón de California e incluye a América tropical con sus culturas indígenas e hispano-mexicanas dentro de una interminable historia de mexicanos, de habitantes desde la época colonial y de migraciones a los Estados Unidos desde tiempos de la Revolución de 1910. Aquella noche, Siqueiros terminaba solo la figura del Cristo de la calle Olvera, mientras pensaba en los mojados y en los pochos de su patria con los que se identificaba, muchos de los cuales estaban siendo deportados a unas cuantas cuadras de ahí. Cuando él y Blancaluz solicitaron una extensión de su visa, esta les fue negada. Noviembre de 1932. En referencia a la reciente aplicación que hizo usted para que tanto usted como Blancaluz Brum y su hijo Eduardo Parra, de 4 años de edad, extiendan el tiempo de su estancia en los Estados Unidos, hago de su conocimiento que el departamento ha negado a ustedes una prórroga para extender su estancia temporal, por lo que es necesario que se preparen para salir de los Estados Unidos inmediatamente, ya que el periodo por el que fueron admitidos al país ya expiró. En octubre de 2012, por fin, después de 80 años, el mural América Tropical ha sido conservado como ruina arqueológica del siglo XX. La labor de conservación, realizada por un equipo del Getty Conservation Institute, con el patrocinio del alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, revierte la historia.
ha recuperado su esqueleto, su estructura, su forma. Es un objeto metonímico y metafórico que seguirá generando sentido. Este mural, precursor de los murales callejeros de la modernidad, es una imagen imborrable de la historia mexicana en el corazón de los Estados Unidos. Siqueiros se distinguió de los otros dos padres del muralismo mexicano por su constante experimentación con técnicas modernas. Siqueiros creó una visión estética trascendental sin descuidar la realidad social e histórica de su entorno. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces, muy buenas noches.